¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor, como si el suelo desapareciera bajo tus pies y nadie se diera cuenta, como si el mundo siguiera girando para todos, menos para ti? Tal vez pasaste la noche en vela, mirando al techo, preguntándote en qué momento te perdiste. Hiciste todo bien, fuiste honesto, oraste, trabajaste con esfuerzo, trataste de mantener la frente en alto, pero parece que nada funcionó. Y ahora lo único que puedes pensar es, ya no puedo más, estoy cansado. Y en ese cansancio, la idea de rendirse empieza a crecer dentro de ti como si fuera la única salida posible. Pero escúchame, no lo es, porque incluso cuando no ves una salida, todavía hay esperanza. Incluso cuando sientes que Dios guarda silencio, Él sigue obrando. Aunque parezca increíble, hasta Jesús pasó por momentos así. En el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa». El mismo Hijo de Dios a punto de entregar su vida, suplicando ayuda. Si hasta Él sintió angustia, ¿por qué crees que es incorrecto sentir dolor? Tu debilidad no te hace menos digno. Al contrario, te hace humano. Y es justo en ese lugar roto, agotado, con el corazón en pedazos, donde Dios realiza milagros. A veces no nos saca de la tormenta, nos enseña a caminar en medio de ella. ¿Recuerdas a Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua? Mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó. Pero cuando se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. Tal vez eso te está pasando a ti también. Comenzaste con fe, con fuerza, pero luego vino el desempleo, un diagnóstico, una traición, y quitaste los ojos de Jesús. Ahí es cuando la fe empieza a tambalearse. Pero incluso entonces Jesús extendió su mano y sostuvo a Pedro. No lo dejó ahogarse. Y no te dejará a ti tampoco. Puede que estés atravesando un momento en el que todo parece estancado. Ninguna puerta se abre, ninguna respuesta llega. El silencio de Dios duele más que cualquier palabra. Pero escucha bien, su silencio no es ausencia, es preparación. ¿Sabías que pasaron 25 años entre la promesa de Dios a Abraham y el nacimiento de Isaac? 25 años esperando algo que Dios ya había prometido. Y aún así, Abraham creyó. Tal vez tú has estado esperando por 5 meses o 5 años y ya estás pensando en rendirte, pero el tiempo de Dios no es como el nuestro. Mientras esperas, Él está obrando en lugares que no puedes ver. Él te está moldeando, fortaleciendo, enseñándote a confiar aunque no entiendas. Y si te dijera que tu dolor de hoy está construyendo tu fuerza del mañana, que tus lágrimas están regando una semilla de transformación profunda. Lo que hoy te hace llorar, un día será tu testimonio. Será la historia que levante a alguien que está donde tú estás ahora. Porque la vida no siempre será fácil. Habrá noches oscuras y días de soledad, pero también habrá nuevos comienzos. Dios es especialista en hacer todo nuevo. Y si hoy dices, ya no aguanto más, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dicho eso antes y seguiste? ¿Cuántas veces pensaste que no podrías más y aún así lo lograste? Eso es porque dentro de ti hay una fuerza que va más allá de la lógica. Viene de un Dios que nunca se rinde, que te llama por tu nombre, que ve tu dolor cuando nadie más lo ve, que entiende tus oraciones silenciosas. Él convierte tu desesperación en esperanza. Puede que te sientas invisible, como si nadie notara tu lucha, pero Dios sí te ve. Te vio llorar a escondidas, te vio forzar una sonrisa en medio del dolor, te vio guardar silencio para no preocupar a nadie. Y Él quiere recordarte algo. Sigues aquí, de pie, aunque herido, todavía peleando, y eso, por sí solo, ya es un milagro. Y solo eso ya es una victoria. Así que no renuncies, no ahora, porque esa parte de tu historia que parece el final, tal vez sea solo el comienzo del capítulo más hermoso de tu vida. Y justo cuando te sientes más débil, es cuando el poder de Dios se perfecciona.
Él te va a levantar en sus brazos, te va a dar nuevas fuerzas y cuando mires hacia atrás vas a darte cuenta de que valió la pena seguir. Tal vez hoy no tengas fuerzas ni para orar. Entonces solo di, Dios, sosténme. Y Él lo hará, porque Él no suelta lo que ama. Te llevará al lugar donde tu dolor se convierte en propósito, hasta el día en que puedas ver el valle y decir, yo pasé por ahí y vencí. No has sido olvidado, no estás solo. Todavía hay promesas, todavía hay camino, todavía hay un Dios que sigue obrando, y Él no ha terminado contigo. ¿Alguna vez pensaste que lo que parece ser el final, en realidad puede ser el inicio de algo mucho más grande? Hay momentos en los que la vida nos golpea tan fuerte, que todo dentro de nosotros grita que se acabó. Pero Dios no pone puntos finales, Él pone comas. Donde tú ves cierre, Él ve transformación. Donde tú ves un fracaso, Él ve un proceso. La Biblia está llena de personas que pensaban que eran desechadas, cuando en realidad estaban siendo formadas. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de regresar a Egipto. 40 años sintiéndose incapaz, con su pasado marcado, temiendo no estar a la altura. Y justo a ese hombre escondido, Dios lo llamó para liberar a una nación completa. No fue el más fuerte, ni el más elocuente. Fue el que estuvo dispuesto, aunque con manos temblorosas. ¿Y no te recuerda eso a tu historia? ¿Cuántas veces sentiste que lo perdiste todo? ¿Cuántas veces pensaste que Dios ya se había olvidado de ti? Y aún así, de alguna manera, seguiste de pie. Tal vez perdiste un amor que juraste que sería para siempre. Tal vez viste un sueño morir frente a ti y tuviste que fingir que estabas bien mientras tragabas las lágrimas. O quizá te sentiste invisible, como si ya nadie viera valor en ti. Pero lo que el mundo llama fin de carrera, Dios lo llama nuevo comienzo. La palabra dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Pero para que algo sea nuevo, lo viejo tiene que morir. En veces hay que perder un empleo para descubrir una vocación. A veces el abandono de alguien es lo que te lanza a los brazos del Padre. A veces el dolor es ese empujón que nos mueve. No es justo, no es fácil, pero es real. Y ahí está Dios. Cuando entiendes que los planes de Dios son más grandes que los tuyos, algo dentro de ti cambia. Dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a preguntar ¿para qué? Imagínate si David hubiera aceptado ser solo el menor, sin importancia. Hasta su propio padre lo ignoró cuando el profeta vino a ungir al futuro rey, y aún así Dios lo vio, no por su aspecto, sino por su corazón. Tal vez tú también te sientes ignorado, rechazado, fuera de lugar, pero Dios te ve. Y Él no mira tus errores, ni tu pasado, ni tus debilidades. Él ve tu corazón, Él ve tu entrega, Él te ve intentándolo, incluso cuando nadie te aplaude. ¿Cuántas veces te fuiste a dormir sintiéndote un fracaso y amaneciste cargando el mundo entero? Pero seguiste, y eso te hace fuerte, eso te hace valioso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llama a los perfectos, Él llama a los que están dispuestos. No usa a los que lo tienen todo, usa a los que se rinden de verdad. Él transforma al improbable en instrumento. Convierte al rechazado en ejemplo, al quebrado en sanador. ¿Has escuchado de Oprah Winfrey? Nació en extrema pobreza, sufrió abuso desde niña, perdió un hijo siendo bebé. Fue rechazada por cadenas de televisión. Le dijeron que no era adecuada, que era demasiado emocional, pero no se rindió. Hoy, ella es considerada una de las mujeres más influyentes del mundo entero. ¿Sabes por qué? Porque comprendió que tocar fondo puede ser el lugar perfecto para escuchar la voz de Dios con más claridad. Y tal vez tú estás justo ahí ahora mismo, en ese punto donde todo se siente oscuro, detenido, sin salida, pero escucha bien esto que voy a decirte. Tu dolor no es inútil y tu espera no es en vano.
Todo lo que estás viviendo forma parte de algo más grande que con el tiempo tendrá sentido. Tal vez no hoy ni mañana, pero llegará el día en que mires hacia atrás y entiendas el propósito de cada lágrima. Cada negativa fue protección, cada silencio, una respuesta. A veces la fe más real se muestra cuando sigues caminando, aunque por dentro sientas que ya no puedes más. Es declarar, todavía creo, sin ver nada. Es confiar en que Dios te guía, aunque parezca distante, y cuando haces eso, cuando decides seguir creyendo, te vuelves invencible. No porque no tengas miedo, sino porque aprendiste a avanzar a pesar del miedo. ¿Crees que Pablo no sintió dolor al ser encarcelado? ¿Que María no lloró al ver a su hijo clavado en la cruz? ¿Crees que José no se cuestionó por qué sus propios hermanos lo traicionaron? Pero todos ellos comprendieron algo poderoso. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él transforma cada herida en propósito, cada caída en testimonio, cada lágrima en nueva vida. Por eso, por favor, no te rindas todavía. Quedan páginas por escribirse en tu historia. Todavía hay promesas por cumplirse y caminos que solo tú puedes recorrer. Tú no eres un error, no has sido olvidado, eres parte de un plan eterno. Y Dios aún está en control. Algunas batallas llegan para destruirnos, otras para rebelarnos. Es en medio de las guerras más intensas y en los desiertos más silenciosos donde se manifiesta nuestra verdadera fuerza. No me refiero a la fuerza que todos ven, sino a esa que solo nace en el corazón de quienes han llorado en silencio y aún así siguen de pie sin rendirse, incluso sin entender nada. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 3 dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. Tal vez tú estás justo en la etapa de la tribulación, sufriendo pérdidas, siendo rechazado, enfrentando consecuencias o situaciones que nunca pediste vivir. Aún así, estás aquí, escuchando, respirando, luchando. Y eso dice mucho de ti. ¿Cuántas veces tuviste que tragarte las lágrimas para no preocupar a nadie? ¿Cuántas noches oraste en silencio esperando que el dolor se fuera mientras dormías? Y aún así te levantaste como si nada. ¿Te has dado cuenta cuántas batallas libras en silencio mientras el mundo cree que todo está bien contigo? Esa es tu verdadera fortaleza, la que nace en el caos, pero no se rinde. Y es en esa guerra donde Dios revela tu identidad, no como un derrotado, sino como alguien forjado en el fuego, alguien que Él está preparando no solo para sobrevivir, sino para inspirar a otros. Alguien que no solo pasa por el dolor, sino que aprende de él. Por eso muchas veces Dios no te saca de la tormenta, sino que te enseña a caminar dentro de ella. Piensa cuántas veces quisiste renunciar y sin embargo seguiste. Eso no es solo fuerza, es propósito, es la mano de Dios sosteniéndote cuando sentías que ya no podías más. Puede que no lo veas ahora, pero la versión de ti que está naciendo en medio de este proceso será más fuerte, más compasiva y con una fe más profunda. Serás alguien que mire hacia atrás y diga, fue difícil, fue doloroso, pero valió la pena, porque ahí descubrí quién soy en Dios. Nick Vujicic es una prueba viva de eso. Nació sin brazos ni piernas, sufrió acoso, cayó en crisis profundas y llegó a pensar en quitarse la vida. Pero dentro de él, una voz gritó con fuerza, «Tú aún no has terminado». Ese fue el inicio de algo que cambiaría su historia para siempre. Hoy recorre el mundo compartiendo mensajes de esperanza con millones de personas, no porque todo le haya salido bien, sino porque se negó a dejar que el dolor definiera quién sería. Y eso también puede suceder contigo. Tal vez estás en tu punto más bajo, al límite, pero es precisamente ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Porque cuando tú dices, ya no puedo más, Él responde, ahora es mi turno. Todo cambia cuando entiendes
que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no necesitas tener todas las respuestas, ni demostrarle nada a nadie. Solo necesitas confiar y seguir adelante, un paso a la vez, un día a la vez, porque la fe no es ausencia de miedo, es avanzar aunque tengas miedo, es levantarte aunque no tengas ganas, es creer aún sin ver nada. Y es en ese tipo de fe donde nacen los milagros. Piensa en José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Todo parecía ir mal, pero cada una de esas etapas formó su carácter. Y cuando llegó el momento correcto, Dios lo colocó en el lugar más alto. Si él hubiera renunciado a la mitad del camino, nunca habría sido gobernador de Egipto. Y tal vez ese lugar de dolor en el que tú estás ahora sea justo lo que te está llevando hacia tu destino. Si puedo darte un reto, que sea este: durante 30 días, cada vez que quieras rendirte, di en voz alta: estoy siendo fortalecido. Puede parecer sencillo, pero las palabras tienen poder. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y cuando tú empiezas a declarar vida sobre tu historia, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tal vez al principio ni lo notes, pero poco a poco tu fuerza regresa, tu fe se fortalece, y eso que antes te detenía ya no tiene poder sobre ti. Tú no eres definido por tu dolor, ni por tu pasado, ni por tus errores. Eres definido por lo que Dios está construyendo dentro de ti ahora. Y eso no se construye en tiempos fáciles. Se construye en la perseverancia, en los días en los que decides confiar, aún sin entender. Cuando entiendes eso, dejas de ver la batalla como castigo y empiezas a verla como preparación. Dios no solo te está librando de algo, Él te está preparando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Cree esto: ese dolor tiene fecha de vencimiento, pero la fuerza que dejará en ti, esa durará por siempre. Tal vez no logres entender aún por qué estás viviendo todo esto. Tal vez miras a tu alrededor y te preguntas por qué tanto sufrimiento, por qué tanta lucha, por qué tu vida parece una tormenta interminable. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Nada de lo que has vivido, ni lo que estás viviendo ahora, será en vano. Dios no desperdicia ni una lágrima, ni una herida, ni una decepción. Lo que tú llamas cicatriz, Él lo llama testimonio. Lo que tú llamas pasado, Él lo llama preparación, porque incluso tu dolor tiene propósito, y muchas veces ese propósito no es solo transformarte a ti, es transformar a quienes te rodean. Hay personas que solo serán alcanzadas a través de tu historia, gente que no escuchará un sermón, pero escuchará tu testimonio. Personas que vivieron dolores similares, pero nunca se atrevieron a hablar. Gente que necesita ver que alguien venció para creer que ellos también pueden vencer. Y quizá, sin darte cuenta, tú estás siendo la respuesta para ellos. ¿Recuerdas a José? Él no solo fue sanado del dolor de la traición o de la injusticia, él fue posicionado. Dios usó cada aparente error en el camino para colocarlo justo donde podía salvar vidas. Él dijo: ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy vemos. La vida de muchas personas fue preservada por su intervención. Esto nunca se trató solo de ti, nunca lo fue. A veces pedimos a Dios que quite nuestro sufrimiento, pero Él quiere usar ese dolor para un propósito mucho más grande y eterno. Algo que traerá bendición a otros, algo que sanará a los que ya no creen, algo que encenderá esperanza en quienes están a punto de rendirse completamente. Tal vez lo que hoy sientes no es solo tristeza, sino el peso de un llamado. Y sí, los llamados duelen, exigen renuncia, requieren fe cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Pero es esa entrega la que transforma tu vida en un puente entre la desesperación y la esperanza, entre el sufrimiento y la sanidad,
entre el abandono y el nuevo comienzo. ¿Has notado cómo la gente se acerca más cuando hablas con sinceridad de tus luchas? ¿Te ha pasado que alguien dice, pensé que solo a mí me pasaba esto? La verdad es que todos pelean alguna batalla, pero pocos tienen el valor de aceptarlo. Cuando tú eres vulnerable, Dios puede usarte de una forma poderosa. Lo que conecta no es tu éxito, es tu proceso, es tu sinceridad, es ese corazón roto que poco a poco está siendo restaurado por las manos de Dios. Tal vez estás esperando estar bien para comenzar a hablar, para ayudar, pero a veces Dios te usará en medio de tu dolor. Aunque sangres, Él pondrá vida en tus palabras. Aunque llores, Él te usará para levantar a alguien más, porque muchas veces la sanidad comienza cuando decides ser respuesta, aunque no tengas todas tus oraciones respondidas. Y no es fácil. Requiere valentía, requiere fe, requiere dejar atrás la vergüenza, el orgullo y el miedo a no ser entendido o aceptado por otros. Pero cuando entregas tu dolor a Dios y le permites convertirlo en propósito, cosas extraordinarias comienzan a suceder. Aquellos que te miraban con lástima, ahora te admiran. Empiezan a inspirarse, comienzan a creer. Porque tú no te rendiste, porque decidiste ser un canal de esperanza, incluso estando roto por dentro. ¿Conoces la historia de la cantante cristiana Lauren Daigle? Fue rechazada muchas veces por disqueras. Le dijeron que su voz no era comercial, que era demasiado distinta. Pasó por momentos de desánimo, dudas y pensamientos de renunciar, pero siguió adelante. Y cuando finalmente lanzó su canción, You Say, miles fueron tocados. No porque fuera una canción perfecta, sino porque era verdadera. Porque nació de un alma que conocía el rechazo, que había sufrido, pero que eligió cantar con fe. Quizá tú no cantes, quizá no escribas, pero tu vida es una carta abierta y hay personas leyendo, observando cómo reaccionas, cómo sigues creyendo. Hay vidas siendo impactadas por ti, aunque no lo sepas. El cielo entero se conmueve cuando eliges no rendirte, aunque estés agotado por dentro. Respira hondo y entiende, tu lucha no es en vano. Cada vez que te levantas, aunque estés cansado, dejas huellas eternas. Marcas que quizás solo el cielo pueda contar, pero que están construyendo algo mucho más grande de lo que tú puedes imaginar. Tal vez llegaste aquí sintiéndote invisible, desechado, inútil, pero Dios te mira y ve un instrumento valioso. Ve a alguien que Él quiere usar, a alguien que puede transformar atmósferas, levantar corazones caídos, encender esperanza. Y si estás escuchando esto, es porque también es para ti, porque tu vida aún es una respuesta, tu testimonio todavía va a sanar, tu proceso no fue inútil. Aún hay muchas personas que serán alcanzadas por tu historia. No fuiste roto para ser olvidado. Fuiste roto para ser reconstruido y usado por Dios. Y Dios todavía lo va a hacer, lo verás. Pero antes, necesito pedirte algo. Respira hondo, cierra tus ojos un momento, olvídate del mundo allá afuera, de las deudas, los errores, los miedos, las comparaciones, las voces que te juzgan, y solo escucha esto con el corazón. Estás aquí, sigues aquí, y eso, solo eso, ya es un milagro. Has pasado por tormentas que nadie vio, por noches que parecían no tener fin. Has cargado dolores que ni siquiera supiste cómo nombrar, y fuiste fuerte cuando por dentro todo gritaba que ya no podías más. Quizá te caíste, quizá lloraste, te sentiste ignorado, rechazado, sin dirección, pero no te rendiste. Sigues en pie, tal vez temblando, tal vez en silencio, pero estás aquí, y eso importa más de lo que imaginas. A los ojos de Dios, cada lágrima tuya tiene valor eterno. Cada paso que diste, aunque haya sido débil, es visto con honra desde el cielo. Cada intento tuyo, aunque haya fallado, es celebrado por Dios. No necesitas estar bien para ser amado.
No necesitas ser perfecto para ser aceptado. Solo necesitas seguir avanzando. Un día a la vez, un respiro a la vez, una oración susurrada entre lágrimas ya es suficiente para tocar el corazón de Dios. Puede que las personas no entiendan lo que llevas dentro, pero Dios sí lo entiende. Él estuvo allí esa noche que dijiste, ya no puedo más. Él te vio, Él te escuchó y lo más hermoso, no se fue. No te dejó solo. Él te sostuvo cuando tú creías que todo estaba perdido. Por eso llegaste hasta aquí. Y ahora, solo imagina lo que viene. Imagina el día que mirarás atrás y todo tendrá sentido. Entenderás por qué dolió tanto ese no. ¿Por qué llegaron esos silencios? ¿Por qué las respuestas tardaron tanto? Llegará el momento en que digas, valió la pena no rendirme, y verás que tu vida fue respuesta para otras vidas, que tu historia sanó a alguien más, que tu proceso levantó al caído, que tu nuevo comienzo inspiró a toda una generación. Tú no eres pequeño, tú no eres débil, no es tarde para ti. Dios sigue escribiendo, sigue restaurando, sigue resucitando lo que parece perdido y aún no ha terminado contigo. Tal vez hoy tengas lágrimas en los ojos, el corazón apretado, pero quiero pedirte una cosa, no te rindas, aunque nadie te entienda, aunque nadie te apoye, aunque todo parezca oscuro, sigue caminando, porque el cielo todavía tiene promesas que cumplir contigo. Todavía hay capítulos hermosos por vivir. Todavía hay gloria que será revelada. Tú no eres un accidente, tú eres un propósito. Tú no eres un error, tú eres un plan divino. Tú no estás solo, tú eres profundamente amado. Y Dios todavía tiene algo extraordinario que hacer a través de ti. Por favor, no te vayas antes de ver todo lo que Él ha planeado. Vas a vencer, vas a volver a sonreír y el mundo va a conocer la historia de alguien que decidió no rendirse.